Durante la Primera Guerra Mundial, tardó 4 horas para que el armisticio entrara en vigor, y luego más de 12 horas para que las tropas en el frente occidental realmente dejaran de luchar. El resultado de esta tardanza fue de unas 11.000 bajas solo en el lado aliado. En la historia, como hoy, las cosas a menudo tardan mucho tiempo en suceder, y la guerra no es una excepción. Sin embargo, mientras algunas guerras pesadas todavía se estaban librando horas después de haber terminado, la guerra anglo-zanzíbar de 1896 logró iniciarse, procesarse y concluirse todo dentro de la hora. De principio a fin duró solo 38 minutos, lo que la convierte en la guerra más corta registrada en la historia humana. La breve guerra anglo-zanzíbar representa un caso fascinante fuera de lo común en la guerra, no solo porque fue increíblemente corta, sino también por los eventos inusuales que ocurrieron dentro de ella. Durante esos 38 minutos, la intriga y la traición familiar se encontraron con el poder sin tonterías de la Gran Bretaña victoriana. El resultado fue un inesperado bombardeo de artillería costera a quemarropa de proporciones increíbles. Esta es la historia de la guerra anglo-zanzíbar. El sultanato de Zanzíbar era un reino rico y próspero basado en el archipiélago de Zanzíbar, una serie de islas frente a la costa de África Oriental. El comercio fue fundamental para la historia de estas islas, ya que ocupaban la ubicación perfecta para realizar el comercio entre la costa rica en recursos de Kenia y el mundo exterior. Este comercio enriqueció mucho la isla. A medida que los bienes entraban y salían del archipiélago, las riquezas llegaban a la zona, y con la llegada de las riquezas llegó la competencia y la guerra. Aquí es donde entra el sultanato de Zanzíbar, porque ellos mismos no eran nativos pacíficos, sino otro invasor de estas islas ricas. El imán de Omán, Saif bin Sultan, había construido una poderosa armada y estaba buscando oportunidades para usarla. Estas islas, ricas en especias y marfil, parecían el lugar perfecto. En 1698 expulsó fácilmente a la desorganizada guarnición portuguesa, forjó un nuevo reino, se apoderó de la tierra en las islas y la redistribuyó entre los omaníes. Nació el sultanato de Zanzíbar. Con la dominación de la región completa, el nuevo señor se dedicó al negocio de todos los nuevos gobernantes establecidos: hacer dinero. Los aristócratas árabes establecieron una economía de plantación a gran escala, utilizando mano de obra esclava para cultivar clavos de olor, una especia tan valiosa que valía más que su peso en oro en Europa. Pronto, cientos de daos atracaban en los puertos de la región cada año, provenientes de India, Persia y Arabia, trayendo consigo hierro, tela, azúcar y dátiles, y llevándose oro, marfil, caparazón de tortuga, esclavos y los preciados clavos de olor. El sultán y los aristócratas pronto se volvieron inmensamente ricos, inundando la corte omaní con objetos preciosos y erigiendo muchos edificios grandiosos desde sus centros de poder, entre ellos los magníficos palacios de Stone Town. Pero había otro poder en la región, uno con el que la historia puede estar más familiarizada: el Imperio Británico. Basado en las lluviosas islas del norte de Europa, la isla de Gran Bretaña ocupaba una ubicación privilegiada para el comercio, muy similar a Zanzíbar. También se enriqueció con el comercio de esclavos. Pero a diferencia de Zanzíbar, la base de la riqueza encontrada en Gran Bretaña no era la ropa ni ninguna mercancía especialmente valiosa, sino el comercio y el carbón. A través de innovaciones en la banca y la energía a vapor, los habitantes de esa pequeña nación se encontraron fabulosamente ricos y aterradoramente poderosos. También se encontraron en posición del imperio más grande en la historia humana, y muchos en Gran Bretaña sintieron que aún podría beneficiarse de ser mucho más grande. También resultó que la toma de territorio en África se puso de moda en la década de 1880. Las razones para esto son complejas, pero los resultados fueron claros. África pasó de estar controlada en un 10% por europeos en 1881 a un 90% en 1914. Esta carrera por África, como se ha llegado a conocer,
provocó una serie de guerras en todo el continente, mientras las potencias europeas se imponían a los gobernantes africanos. Fue algo sin precedentes en la historia. La guerra anglo-Zanzíbar tuvo lugar al comienzo de este proceso. Tanto Gran Bretaña como Alemania estaban muy interesadas en la región, cada una buscando ser la primera en izar su bandera en el mástil. Siendo los caballeros sensatos que tan a menudo se declaraban, decidieron llegar a un compromiso. Alemania obtuvo el control estratégico sobre el Mar del Norte en Europa, y Gran Bretaña ganó el control de la costa este de África. Sin embargo, ni el sultán de Zanzíbar ni ninguno de sus representantes fueron invitados a asistir a la reunión. Había perdido su reino por alguna fría isla en el norte de Europa, de la que probablemente nunca había oído hablar, y nadie se molestó en decírselo, no tan caballeroso después de todo. Con esta nueva influencia, Gran Bretaña comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer, molestar a los gobernantes extranjeros. Haciendo un gran alboroto, aunque admitidamente probablemente necesario, sobre el comercio de esclavos en curso en las islas, para el cual el registro era horroroso, Gran Bretaña exigió que se hicieran cambios. Cuando esto no sucedió, Gran Bretaña declaró a Zanzíbar un protectorado de su imperio e instaló a su propio sultán títere para cuidar la región. Esta persona parecería el papel, se sentaría en el trono del reino histórico, pero el verdadero poder estaría en manos de los británicos. Hamad bin Tuwaini, quien había sido un partidario de los británicos en la zona, se le dio justamente esa posición en 1893. Una vida de lujo, sino de poder, era suya. Hamad gobernó durante poco más de 3 años, hasta que el 25 de agosto de 1896 murió repentinamente en su palacio. Aunque nunca se conocerá completamente la verdad sobre las causas de su muerte, se cree ampliamente que su primo, Khalid bin Bargash, lo envenenó. Esta suposición tiene más que solo un atisbo de rumor. A las pocas horas después de la muerte de Hamad, su primo ya se había mudado al palacio y se había declarado sultán. Apenas un misterio de asesinato. Lo peor, Khalid había hecho todo esto sin buscar la opinión de los británicos. Y con eso, un acto de traición familiar iba a inflar en una guerra total. ¿Valía la pena declarar la guerra a los británicos por unos días como sultán, viviendo en el gran palacio, banquetes en el salón principal y durmiendo en el harén con sus 99 concubinas? Bueno, no suena mal, pero como veremos, el Imperio Británico a finales del siglo XIX no es una fuerza con la que nadie en la tierra estuviera preparado para meterse. Basil Cave, el principal diplomático británico en la zona, declaró rápidamente que Khalid debería renunciar. Ignorando estas advertencias, el nuevo sultán comenzó a reunir sus fuerzas alrededor del palacio. Pronto, 3.000 hombres armados se habían acuartelado en el lugar, complementados con armas y cañones, muchos de los cuales habían sido regalos diplomáticos de los propios británicos. Incluso tenían el yate real, el HHS Glasgow. Este era un barco de vela modelado según la fragata británica del mismo nombre. Aunque anticuado, llevaba un arsenal significativo, a saber, 7 cañones de 9 libras de carga por la boca y una ametralladora Gatling. El joven sultán estaba listo y no iba a dejarse mandonear. Frente a esta asamblea, los británicos ya tenían 2 buques de guerra anclados en el puerto, el HMS Philomel y el HMS Rush. A estos se les unió más tarde el HMS Sparrow, el día 25, el mismo día que las fuerzas británicas y coloniales fueron enviadas a tierra para mantener la paz y proteger el consulado británico. Khalid y sus hombres ahora estaban atrapados en el palacio. Él ahora tenía una presencia armada significativa en el puerto de Stone Town, la ciudad capital del sultanato de Zanzíbar, y se sentía confiado de tener éxito en cualquier encuentro. Sin embargo, sabía que no tenía la autoridad para iniciar hostilidades sin la aprobación expresa del gobierno británico. Para prepararse para todas las eventualidades, envió un telegrama a la Oficina de Asuntos Exteriores esa noche, diciendo, cita, «Estamos autorizados en el caso de que todos los intentos de una solución pacífica resulten inútiles para disparar contra el palacio desde los hombres de guerra». Mientras esperaba una respuesta de Whitehall, Cave continuó emitiendo ultimátums a Khalid, pero sin éxito. Al día siguiente, Cave recibió un telegrama de Whitehall que decía, cita, «Estás autorizado para adoptar cualquier medida que consideres necesaria y serás apoyado en tu acción por el gobierno de Su Majestad. Sin embargo, no intentes tomar ninguna acción de la que no estés seguro de poder llevar a cabo con éxito». El ataque había sido sancionado. El destino de Khalid estaba sellado.
Junto al telégrafo llegaron dos buques de guerra británicos, el HMS Raccoon y el HMS St. George, este último llevando al contraalmirante Harry Rawson, comandante de la flota británica en la zona. Los hombres fortificados en el palacio debieron sentirse algo inquietos al ver barco tras barco, cargado de hombres y cañones, entrando al puerto a la vista directa del palacio. Y preocupados deberían haber estado, comparen el Glasgow, el barco que luchaba por el sultán con sus 9 cañones obsoletos de 23.36 centímetros y una sola ametralladora Gatling, con el St. George que pesaba 7.300 toneladas. También tenía cañones de 23.36 centímetros. 2 de ellos, sin embargo, eran del tipo moderno, de carga por la culata para velocidad y precisión de disparo, y capaces de disparar no proyectiles de cañón de 9 libras, sino artillería de alto explosivo de 170 y 2.3 kilogramos. Cuando se trata de cañones, no es el tamaño, es cómo lo usas. Además de eso, 10 cañones navales de 6 pulgadas de disparo rápido, capaces de disparar proyectiles de 45.3 kilogramos a cualquier objetivo a una tasa de 5 a 7 proyectiles por minuto cada uno, y 12 cañones de 6 libras que tenían una tasa de fuego ridícula. Hasta 25 proyectiles por minuto todos estaban a bordo. Muchas de estas armas eran tan capaces y efectivas que continuaron siendo utilizadas para diversos fines hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Erizado con este armamento y anclado cerca del propio palacio, aquellos que custodiaban el palacio habrían visto claramente el poder destructivo de estos barcos. El ultimátum final a Khalid se emitió el 26 de agosto. Cave ordenó a Khalid que abandonara el palacio antes de las 9 a.m. del siguiente día. Esa noche, Cave también exigió que todos los barcos no militares abandonaran el puerto en preparación para la guerra. A las 8 a.m. de la mañana siguiente, solo una hora antes de que expirara el ultimátum, Khalid envió una respuesta a Cave diciendo, citando, «No tenemos intención de arriar nuestra bandera y no creemos que ustedes abrirían fuego contra nosotros». Cave respondió en el verdadero estilo diplomático británico del siglo XIX, declarando que no tenía deseos de disparar contra el palacio, pero, citando, «a menos que hagan lo que se les dice, ciertamente lo haremos». Khalid creyó ver un farol y lo llamó. Fue la última decisión que tomaría como sultán. A las 9 a.m., se dio la orden para que los barcos británicos en el puerto comenzaran el bombardeo. 2 minutos después, los cañones de la flota británica reunida respondieron a la orden. El primer tiro de Thrush desmontó al instante un cañón árabe de 5.4 kilogramos. Las otras posiciones de artillería en la costa pronto siguieron, derribadas por el devastador fuego británico. El palacio también recibió muchas granadas. Los defensores contaban con los británicos, para que no atacaran realmente. Este bombardeo debió haber sido aterrador. El único buque militar del sultán, el HHS Glasgow, disparó al St. George a las 9.05, rodeado de barcos de guerra más grandes y poderosos. Este intento fue casi suicida. No causó ningún daño con su primer disparo, y fue hundida inmediatamente por el fuego de respuesta de los barcos británicos, que dispararon proyectiles de alto explosivo en su casco a corta distancia. A las 9.40, los cañones de la flota se quedaron en silencio. Se habían disparado 500 proyectiles junto con 4.100 rondas de ametralladora. El palacio del sultán estaba en ruinas. El fuego se había desatado durante el bombardeo, y muchos de los edificios circundantes se habían quemado y colapsado, al igual que el faro y el harén del sultán conectado a él. Unas 500 personas habían muerto, principalmente en los incendios causados, y Khalid había huido por la parte trasera del palacio, refugiándose en el consulado alemán cercano. Y cuando cesó el bombardeo, se pudo bajar la bandera del sultán. La guerra más corta de la historia había terminado oficialmente después de solo 38 minutos. Aunque corta, la guerra no fue inconsecuente. El palacio del sultán, el centro de riqueza y poder en el archipiélago de Zanzíbar durante más de un siglo, yacía en ruinas. Aunque los británicos no sufrieron bajas, aparte de un oficial que luego se recuperó en el hospital, las bajas entre las fuerzas de Khalid fueron elevadas. Más de 500 estaban muertos principalmente porque el palacio en el que se refugiaban se incendió y colapsó. Y así, con Khalid fuera del camino, el Reino Unido quedó libre para colocar al sultán Hamud, pro-británico, en el trono de Zanzíbar. Gobernó en nombre del gobierno de su majestad, supervisando la reconstrucción del palacio, aunque notablemente no del harén. Sin embargo, después de 6 años, los británicos decidieron eliminar el gobierno indirecto y anexaron el reino de manera directa. En cuanto a Khalid,
logró escapar con un pequeño grupo de seguidores leales al consulado alemán local. A pesar de las repetidas solicitudes de extradición por parte de los británicos, fue sacado clandestinamente del país el 2 de octubre por la Marina alemana y llevado a la Tanzania actual. No fue hasta que las fuerzas británicas invadieron África Oriental en 1916 que Khalid fue finalmente capturado y llevado a Santa Helena para el exilio. Después de cumplir su condena, se le permitió regresar a África Oriental, donde murió en 1927. Hoy en día, Zanzíbar es parte de la antigua colonia alemana de Tanzania, aunque es semiautónoma, con sus grandiosos edificios construidos con las ganancias del comercio y la esclavitud y el palacio reconstruido del sultán. Stone Town es ahora un patrimonio de la humanidad. El turismo representa una gran parte de la economía de la isla, con unos 600,000 visitantes que llegan anualmente. La mayoría de estos, más del 60%, son europeos, aunque ahora llegan disparando fotos, no conchas. Incluso aquí, el sultanato que una vez gobernó las islas y la corta guerra que lo terminó a menudo son olvidados. Pero la guerra anglo-zanzíbar de 1896, la guerra más corta de la historia, sigue representando un capítulo fascinante y extraño en la historia de África y la historia del imperio en la región. Una traición familiar por el poder, una decisión imprudente de subestimar a un imperialista victoriano y un bombardeo masivo que destruyó un palacio. Historia más extraña que cualquier ficción.